nuestra mente equivocadamente. Por ejemplo, una persona puede venir aquí y dice, bueno, como yo estoy viniendo a la clase, como yo estoy viniendo al servicio, como yo me estoy portando bien, entonces Dios debería de hacer que todo me vaya bien. Que me vaya bien con mi esposa, que no tenga problemas, que me vaya bien con mis hijos, que no me vaya a salir uno rebelde. Que Dios me bendiga porque yo me estoy esforzando en las cosas de Dios. Dios debería mirar por mí. Entonces ahí hay una mentalidad como de servidor y proveedor. Como de cliente, perdón, y proveedor del servicio. ¿Verdad? Como yo estoy haciendo esto, Señor, como yo te estoy dando, tú me deberías de pagar. Entonces acuérdense que no lo hemos dicho, pero la manera como reaccionamos es la manera como reaccionamos cuando somos exigidos en nuestro carácter. Otra persona nos hace algo y ¿cuál es nuestra tendencia a hacerlo luego? A pagarle conforme a lo que nos hizo. Se nos olvida el Dios de gracia y de misericordia que cuando éramos pecadores nos salvó y nos dio conforme a lo que no merecíamos. Y rápidamente entramos en una actitud de querer ser los muy justos. Sí, pero es que tú lo hiciste así, tenías que haberle hecho así. Sí, ¿nos pasa eso o no? Yes. No lo pensamos en ese momento, pero rápido actuamos así, como que automáticamente por nuestro pecado no nos cuesta trabajo a meternos a ese modo. ¿Sí? Entonces por eso necesitamos renovar la mente, porque si no renovamos la mente en nuestras pruebas y dificultades vamos a seguir reaccionando así, aunque somos creyentes. Entonces terminamos ahora para poder pasar a la semana que viene. Les voy a hablar acerca del orden de la salvación, les voy a hablar de elección, les voy a llamar de llamamiento del evangelio, les voy a hablar de regeneración, de conversión, les voy a hablar de justificación. Les voy a hablar de adopción, de santificación, de perseverancia, de la muerte y les voy a hablar de la glorificación. Y todas ellas son doctrinas en la Biblia. Entonces, terminando con la mente, yo quiero que entiendan esto, que la doctrina que estoy aprendiendo, muchas personas pueden decir, oh, la doctrina no es importante. Bueno, pero es que ¿con qué vas a renovar tu mente? Es con doctrina. La palabra doctrina viene de una palabra que quiere decir enseñanza en el original, enseñanza. Entonces, finalmente, la doctrina, que es enseñanza, es lo que va a renovar tu mente. Si tú no conoces en qué crees, por ejemplo, la doctrina de que Cristo es Dios, tiene una razón de por qué Dios nos revela la verdad de que Cristo es Dios cuando creemos, tiene una razón de ser. Eso va a afectar mi manera de una manera. Y si está afectando mi mente de una manera, va a afectar mi comportamiento. Al yo creer que Jesucristo es Dios mismo hecho carne y que siendo el Rey del universo, el creador de todas las cosas, por el soplo de su boca, por el aliento de su boca, y que Jesucristo mismo es Dios, ese mismo Dios que está creando todas las cosas, como dice Colosenses, me hace a mí entender, por ejemplo, que debería de vivir en humildad, porque el Rey del universo, pudiendo aplastarnos, escucha mal la palabra, pero pudiendo aplastarnos por nuestro pecado, porque somos culpables, merecedores de juicio, ¿verdad? Vino a este mundo, se rebajó a ser un hombre, y se rebajó tanto que va y se humilla en una muerte y muerte de cruz, como el peor de los criminales, para pagar los pecados de aquellos que creen. Entonces uno dice, no me sirve de nada. Sí, tiene que afectar tu mente y tiene que afectar el corazón. Ajá. Y si afecta el corazón, va a afectar El comportamiento. el comportamiento. Voy a comenzar a comportarme acorde con lo que creo. Pero ustedes saben que eso es lo más difícil en la vida cristiana. ¿Creen que sí o que no? Sí. Que nos comportemos de acuerdo a lo que sabemos. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos comportamos? Lo hemos dicho varias veces, porque no hemos dedicado el suficiente tiempo para que seamos renovados, para que aquello que de la manera como tú crees sea removido por lo que es lo nuevo y lo bíblico de la palabra de Dios. Entonces,
vamos a ver unos ejemplos con los cuales quiero así como que culminar o terminar el tema de la mente. Y quisiera que si van teniendo preguntas, pueden hacer preguntas, pueden levantar su mano. No quisiera que se convierta nada más en que yo esté hablando, pueden compartir algo que piensen. Mire, vamos por ejemplo quiero regresarlos a Gálatas capítulo 2. Si pueden ir a su Biblia, Gálatas capítulo 2. Del 11, versículo 11 al 21. Y vamos a ver bíblicamente el ejemplo de una persona que estaba siendo arrastrada por un comportamiento equivocado porque parecía que se le estaba olvidando una doctrina fundamental, aunque ya debería de conocerla. Y vamos a ver el ejemplo de otra persona que conocía la doctrina bíblica en su cabeza y se comenzó a comportar acorde conforme lo que había recibido y creía. ¿Listos? Vean el ejemplo ahí. Les pido que mantengan su vista ahí. Me voy deteniendo para poder explicarlo lentamente. Ahora, quiero que entiendan esto, ¿verdad? Yo voy a utilizar un ejemplo de esa porción bíblica. No me voy a meter... 2:11. 2:11, Gálatas 2:11. Si yo les tuviera que predicar de Gálatas 2:11, posiblemente el énfasis sería un poco diferente. Lo que estoy haciendo ahorita es sacando un ejemplo que está ahí muy claramente del comportamiento de dos personas, pero posiblemente va a haber parte de lo que voy a mencionar tiene que ver con el tema si se tuviera que predicar, pero si tuviera que agarrar todo el capítulo completo del 2, posiblemente tendría que agarrar un poco más del 1 para ser más enfático en lo que realmente se está enseñando ahí. Pero ahorita estamos en una clase y se puede decir que en cierta manera estoy agarrando porciones bíblicas y estoy haciéndole un poquito una predicación o un tema temático. Y quiero que entiendan eso, ¿ok? Esto es algo temático, pero quiero que observen que lo que voy a enseñar ahí, el ejemplo que voy a tomar, sí está el énfasis ahí. Muchas veces hay predicadores que no lo ven como algo importante y van a agarrar un verso y van a hacer otro énfasis diferente al tema que está ahí. Y eso se hace mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú agarras un texto y no te mantienes en el énfasis que está ahí? Que no está revelando la verdadera intención con la cual permitió que eso se escribiera ahí. Y para mí eso es importante. ¿No creen que sea importante para ustedes? Entonces, fíjense, vamos ahí. Capítulo 2, ¿están ahí? Sí. Entonces, quiero que veamos... antes de llegar al 11, quiero que lean Gálatas 2 y pongan su vista en el verso 4. Y esto fue por causa de los falsos maestros introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Entonces, Pablo dice que ni siquiera a Tito se le había obligado a que lo circuncidaran cuando lo llevó con los judíos. Ustedes saben que los judíos practican la circuncisión. Le cortan el prepucio del pene al hombre como para algo, más que algo como ritual de limpieza, es como algo simbólico del Antiguo Testamento, que fue algo que Dios le dio a Abraham como una señal de que eran pueblo de Dios. Entonces, buenos días. Entonces se habían comenzado a infiltrar personas que comenzaban a enseñar que la circuncisión todavía se tenía que enseñar como un método o como una regla o una ley para que fuera salvo. Entonces eso se convierte en un sistema ¿de qué? ¿De por la fe o por las obras? Por las obras, que tú te vas a ganar el favor de Dios haciendo ciertos o cumpliendo ciertos requerimientos. Entonces, lo que él está diciendo es que nosotros tenemos una libertad que tenemos en Cristo. No es una libertad para hacer lo que queramos. Es una libertad para someternos cada día más a lo que la Biblia realmente enseña. Entonces, cuando Dios nos salva no porque hayamos hecho nosotros algo. Nos salvó por medio de la regeneración de nuestro espíritu. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos salvó. Entonces la persona que está escuchando, escucha con fe. Y aún la fe no es un mérito de él. ¿Se acuerdan del ejemplo que puso el pastor Pablo? Que es como tener a un músico enfrente de ti, excelente, de los mejores músicos. Es como que tuviéramos a Beethoven, cuando existió en aquellos tiempos que dicen que era un excelente músico, un excelente compositor. Y después de escuchar lo maravilloso que habla Beethoven, que tú digas, oh, mis oídos, qué maravillosos. ¿Sería la conclusión correcta?
No. No. ¿La conclusión correcta cuál es? Qué impresionante el hombre que está cantando. Lo único que yo tuve que fue oídos para oír lo maravilloso que el autor y el cantante es. Entonces, cuando Cristo está salvando a una persona, lo único que la persona cuando fue salva puede decir es: qué maravilloso eres, Jesucristo. Yo soy un pecador que merezco juicio, pero estoy viendo en las Escrituras que eres un maravilloso Salvador. Eso es lo que le sucede a una persona que ha sido salva. Comienza a oír con fe. Y no pudiese yo hablarles de que existe un procedimiento o unos pasos para tener fe. Ahí la cuestión, ¿verdad? Que no hay pasos. Paso número 1, escucha con atención. El pastor Bill nos dio unos pasos, pero son pasos que muchas veces en nuestra responsabilidad como personas estudiadas para ser mejores oidores los podemos aplicar. Pero no hay tal cosa como que tú le expliques a un incrédulo: mira, siéntate bien, escucha con atención, mantén tu mirada en el predicador, prepara tu corazón y entonces de repente vas a tener fe. No hay pasos para que podamos tener fe. Tú estás escuchando la palabra de Dios y de repente como que se prende la luz. Como les enseñé en 2 Corintios, capítulo 4. Ahí explica eso. Entonces, quiero regresar a la mente y cómo la doctrina que creemos afecta nuestra mente, y si afecta nuestra mente va a afectar nuestro comportamiento. En lo que estaba pasando ahí era hermanos que creían que por las cosas que hacían Dios los iba a justificar o iban a poder ganar el favor de Dios. No hay tal cosa como poder ganar el favor de Dios. Sí, porque Cristo está pagando por aquellos que no merecen ningún favor y está pagando por sus pecados para salvarlos. Entonces, de ahí quiero que vayan al verso 11 y pongamos atención. ¿Listos? Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, veamos el comportamiento de Pedro. Observen el comportamiento de este hombre. Ya lo hemos leído antes, semanas atrás. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Por qué se opuso cara a cara? Porque Pedro se estaba comenzando a comportar como ¿quién? Como los otros hombres que les acabo de hablar. Se estaba comportando como si fuese un hermano infiltrado, aunque era un creyente. Un hermano infiltrado para comenzar a espiar. Es lo que sucedía, es lo que dice ahí, que había hermanos, gente falsa que se metía a las iglesias para querer imponer el sistema de las obras. No, se necesitan circuncidar para que puedan ser aceptables a Dios, así como lo eran los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro, aunque era un creyente, se estaba como que comportando como ellos. Dice: y le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, una persona que cree en la doctrina bíblica, ahorita les voy a explicar cuál doctrina bíblica está utilizando Pablo ahí para confrontar a Pedro. Entonces Pablo, que sabía y que estaba renovado en su doctrina bíblica, en ese momento particular que pasó el problema, dice que Pedro era ¿de qué? De condenar. ¿Cómo entienden ustedes eso, que era de condenar? Pedro había sido salvo. ¿Pedro era salvo? Sí. Sí, podemos verlo en la trayectoria de los evangelios. Negó al Señor, blasfemó, lo negó 3 veces. Pero inmediatamente después de que pecó, lo miras cómo corre a Dios y llora: Señor, perdóname. Un no creyente, ¿qué haría después de pecar? La actitud de Judas. ¿Qué hizo Judas? El creyente cuando peca corre a Dios. El incrédulo cuando peca corre a su pecado de regreso. Corre a sí mismo, corre a su opinión, pero no corre de regreso a Dios. Entonces Pedro era de condenar. Esa palabra es fuerte. Es posiblemente la palabra que se utiliza cuando tú la usas para decir que Dios condena a alguien al infierno. Entonces dice que Pedro, su actitud de Pedro era de condenar. Dice: pues antes de venir algunos de parte de Jacobo era un hermano del Señor Jesucristo, que comenzó a ser después principal también entre lo que era la iglesia de Jerusalén. Pero dice: él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Vienen hermanos judíos
que todavía practican la circuncisión porque son judíos, y muchos de ellos, aunque fueron creyentes, siguieron practicando la circuncisión porque era parte de su cultura, parte de los mandamientos que Dios instituyó en el proceso del Antiguo Testamento. Entonces, tampoco queremos que los judíos dejen de ser judíos, ellos lo siguieron practicando. Pero entonces Pedro, ¿verdad?, les comienza a tener más temor a ellos, se comportaba de una manera aceptando a los gentiles, a los que no eran judíos, pero cuando vienen los judíos le da como temor de ellos y comienza ya como a retraerse o a retirarse de sus hermanos gentiles. Que mientras no venían los judíos, él los aceptaba plenamente y se sentaba a comer con ellos. Sus hermanos judíos que vinieron posiblemente al verlo comer con los gentiles, ay, Pedro, ¿qué te pasa? Te está doliendo medio pecadorcito, te estás contaminando con los gentiles. Los judíos no se sentaban a la mesa con un gentil. Los consideraban como inmundos, como que no eran del pueblo de Dios, como que no tenían la misma oportunidad, ¿verdad?, que tenía el judío. Entonces, vean lo que sucede. Quiero llevarlos lentamente. Entonces, aquí estamos viendo un comportamiento de Pedro. Dice el verso 13, y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Se le unió varios judíos a Pedro en su comportamiento. ¿Y quién más se le unió? Ya era un grupo. Entonces, cuando un hermano que conoce la doctrina bíblica, pero no la está aplicando o viviendo, pareciera ser que influencia a otros. Pedro tenía cierto tipo de influencia sobre otros. Era considerado como un líder para sus hermanos judíos. La escritura lo afirma en varios lugares. Entonces, ya había arrastrado a un grupo. Entonces, ¿por qué Pablo no lo apartó aparte y le dijo aparte, sabes que la estás regando, te estás comportando mal? Se lo dijo enfrente de todos. Y vamos a ver lo que sucede, vean. Dice que fue arrastrado por la hipocresía. Verso 14, pero cuando vi, ¿quién dice ahí? Pero cuando vi. Pablo. Pero cuando vi, ¿qué está haciendo Pablo? Viendo la situación, observando. Pero esa palabra vi, más que solamente ver con tus ojos físicos, él está utilizando su manera de pensar, lo está haciendo mirar que lo que está sucediendo no está de acuerdo con ¿qué? Con la doctrina del Evangelio, con la Biblia, con lo que enseña una doctrina bíblica muy específica, la justificación solo por la fe. Que solamente somos justificados por la fe y no por ninguna obra buena en nosotros. Dios no miró absolutamente nada en nosotros cuando nos salvó. Simplemente escuchamos con fe. Entonces, vean, ¿estoy exagerando o le estoy poniendo de más? Yo quiero que lo vean en el texto. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, una mente renovada con el Evangelio, que cuando está renovada con el Evangelio, en las circunstancias de la vida puede decir, eso no es conforme a la verdad del Evangelio, eso no es doctrinal, eso no es bíblico, eso no es conforme a la enseñanza bíblica. ¿Se dan cuenta? Ahí está una mente renovada en la vida de una persona. Ahí está otra persona que ya conocía, que entendía lo que era la salvación, entendía lo que era la experiencia de que Cristo lo salvara y pagara por sus pecados, en el caso de Pedro, pero parecía que a Pedro le estaba afectando más lo que pensaban sus hermanos judíos que lo que la doctrina bíblica decía. Y Pedro era un creyente. Y así nos pasa a los creyentes como a Pedro, ¿no? Que podemos saber la doctrina bíblica de la justificación por la fe, pero en nuestra vida práctica, ¿qué tiene que ver con mi vida práctica? ¿Cómo debería de vivir sabiendo que Dios justifica solo por la fe y no por ninguna obra que el ser humano haga? ¿Hasta aquí más o menos me están entendiendo o lo estoy confundiendo? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿En verdad sí o nomás así como para que no digan que no entendí? Sigamos entonces. Le dijo a Pedro,
dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, está diciendo lo que él estaba haciendo, y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, tú te sientas con los gentiles y comes y no les dices nada, tú comes con ellos y disfrutas el tiempo con ellos. Y si en el momento de comer con ellos no los judaizas, ¿por qué en ciertas áreas de sus vidas de ellos sí los quieres judaizar? O sea, tú estás actuando, Pedro, hay veces quieres no judaizarlos y hay veces sí quieres judaizarlos. O sea, tienes un doble estándar. Hay veces quieres aceptarlos por gracia, porque así como Dios te aceptó, tú los quieres aceptar a ellos por pura gracia y misericordia, conforme al Evangelio, y en momentos quieres regresar al sistema de las obras. Hay momentos donde tú a los gentiles les quieres decir, ¿saben qué? Ustedes son menos santos que yo, porque yo sí soy circuncidado desde niño, y a ustedes les hace falta que se circunciden, para que puedan estar más aceptos delante de Dios. Entonces eso parece ser para nosotros algo exagerado, ¿verdad? Lo de la cosa médica, la cuestión de lo que ellos se hacían en cuanto a la circuncisión, pero tiene que ver mucho con la manera como nosotros pensamos en muchas áreas de la vida, ¿sí? Los comportamientos que nosotros tomamos en muchos problemas y circunstancias que llegamos a vivir en la casa, en el trabajo y en las diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces quiero que trates de llevar este problema entre estos dos hermanos a llevarlo hacia tu vida práctica. Y que tú entiendas que el principio que mueve todas las cosas en tu manera como te debes de comportar es el principio de si es conforme al Evangelio o no. Voy a borrar esto y quiero poner en el centro esta palabra. Quiero copiar exactamente como lo dijo él, dice, en cuanto a la verdad del Evangelio. Yo les haría una pregunta. La manera de cómo tú te comportas en las diferentes áreas de tu vida ¿es conforme a la verdad del Evangelio o no? Entre más tu mente está renovada con la doctrina bíblica, más tu mente va a ser cuestionada y examinada por el Evangelio. Sí, ya les di unos ejemplos con los hijos, ¿se acuerdan? Unos ejemplos con la esposa. Me acuerdo de una clase de consejería que el hermano dice, imagínate, mira, tú eres creyente y tu esposa es creyente, los dos son creyentes. Y vamos a decir que tu esposa comete un error, que no es agradable a tus ojos, cometió un pecado, te ofendió. Entonces, él dice, ¿tú crees que tu esposa es creyente? Entonces yo digo, sí. Ok, entonces si tu esposa es creyente y Cristo ya pagó por sus pecados de ella, ya la perdonó, por cada pecado que ella cometió en el pasado, que está cometiendo y que va a cometer, ¿por qué entonces tú la quieres condenar y por qué te pones en la posición de Dios? Cuando Dios ya la perdonó. ¿Sí miran eso? Entonces muchas veces caemos en un comportamiento de por las obras. No lo decimos, pero nos comportamos así, porque la mente sigue todavía trabajando en ese sistema. Por nuestro pecado, que necesita ser renovada cada día la mente, para que cada día vayamos desechando y superando ese tipo de actitudes. O por ejemplo, ella dijo algo que te molestó a ti como esposo, y no dices nada, y dices, oh, no voy a decir nada, pero te quedas callado. Y te habla y te quedas callado. ¿Qué estás haciendo? La estás queriendo castigar con tu silencio. No dijiste nada, pero tu manera de comportar, en tu mente sabes bien lo que estás haciendo. Hasta que entra el Evangelio y te dice, hey, ¿que tú eres el juez? Entonces, en casos como esos, cuando la mente nos está siendo renovada, ¿qué deberíamos de ser impulsados a hacer? ¿Sabes qué? Lo que me dijiste me molestó, pero ¿sabes qué? O lo que hiciste me molestó y estuvo mal, ¿sabes qué? Te perdono. Dios ya te perdonó. Buenos días. Buenos días. Pasen adelante. Mi manera de pensar debería de ser, tú ya estás perdonada en Cristo. ¿Yo quién soy para quererte condenar y ponerte otro pecado en tu lista? Si Cristo ya pagó por ellos.
Eso no quiere decir que vamos a dejar pasar cualquier cosa, ¿verdad? Es un ejemplo simplemente muy específico en algunas áreas donde nosotros creemos que nos estamos comportando bien, pero realmente no nos estamos comportando conforme a la verdad del Evangelio. Estamos queriendo comportarnos como personas morales nada más. Sí, quisiera que ustedes tomaran un minuto para que piensen en todas las actitudes que ustedes hacen y que se comportan más como personas morales que como personas que están realmente fundamentándose en ese momento, en su mente, en la verdad del Evangelio. Si alguien está pensando en alguna ocasión que ha hecho algo y quisiera compartirlo, me gustaría escuchar. Quiero saber si están conectándose un poquito con esto. Cosas que tú has hecho, cosas que tú haces, que tú piensas que está bien, pero posiblemente estás actuando solamente moralmente. ¿Alguien que se anime a compartir algo? En lo que se animan voy a seguir con la otra parte. Vean lo que dice verso 15. Quiero que vean la manera de pensar que en ese momento, en ese particular momento, Pablo tuvo. Verso 15. Nosotros, refiriéndose a los judíos, refiriéndose a él, a Pedro y a todos los que estaban siendo arrastrados por la hipocresía de Pedro. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. En otras palabras, ellos son judíos contados como pecadores entre los judíos, pero no contados como pecadores en cuanto a los gentiles. ¿Sí? El gentil era visto como alguien que no tenía oportunidad, ni siquiera para poder venir a la salvación y ser parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Ustedes lo miran como cuando Jesús, vean esto, Jesús ¿a quién fue cuando comenzó a predicar el evangelio? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos. A los judíos. Y él dijo, es necesario ir por las ovejas del redil, ¿verdad? Los que vienen como descendencia de Abraham. Y no hizo, se encontró con uno que otro gentil, con algún otro romano que respondió en fe, como un general que aparece por ahí, una mujer sirofenicia. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? Que, hey, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús, vean cómo le contesta a Jesús. El pan no es para los perrillos. ¿Cómo te hubieras sentido tú? Te va a volar, Jesús. Qué ofensivo eres. Qué duro eres. Entonces, vean cómo contesta la mujer. En ese momento, la obra de Dios, obrando en su corazón, en su mente, demostrando ser una mujer de fe en ese momento, demostrando ser una mujer que algo le está sucediendo, le dice, mira, pues te quiero decir una cosa, los perrillos en las mesas de los amos, cuando los amos están comiendo, las migajas que caen debajo de la mesa de esos amos, los perrillos se arrastran y se comen las migajas. Y aunque el amo no los está invitando, están recogiendo todas las migajas y se pueden alimentar. Yo así soy como esa perrilla, que a lo mejor no tengo oportunidad, pero ¿sabes qué? Las migajas. Y Jesús se quedó asombrado, como con la fe del centurión, igual con esta mujer. Entonces, ¿qué es lo que quería enseñarte a través de esto? Que los judíos miraban a los gentiles como no igual de dignos o merecedores. Porque lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, muy poca gente de otras naciones siendo salva. Tú no miras que Dios mandara profetas a todas las naciones. Que Dios hiciera a los profetas y los mandara a todas las naciones, a que todos escucharan el Evangelio. Tú miras que muy particularmente los mandó a misiones muy específicas. Por ejemplo, ¿a dónde mandó a Jonás? A Nínive. A Nínive. Luego hay otros 2 o 3 profetas que los manda particularmente a Babilonia y profecías contra Babilonia, contra Siria y contra algunas naciones. Pero no miras, en ese momento no miras una proclamación a todo el mundo. Como la miras ya en el Nuevo Testamento cuando, ¿verdad?, forman a los apóstoles y a los discípulos. Entonces, ¿había algo de razón, humanamente hablando, en lo que pensaban los judíos? Sí.
Dice, verso 16, sin embargo, o sea, aunque nosotros como judíos nos queramos sentir mejores que los gentiles, mas sin embargo, sabemos. El saber con quién tiene que ver, con la manera de pensar. Sin embargo, Pablo en ese momento está diciendo, bueno, por mucho que yo te quiera complacer, Pedro, por tu comportamiento, no te puedo complacer. Porque yo sé que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué está trayendo Pablo en ese momento a su mente? Está trayendo una doctrina. La justificación por la fe. Entonces la pregunta es, ¿creen que la doctrina bíblica sirva para algo o no? Sí. Claro, porque la doctrina bíblica es la que te lleva a que pienses de cierta manera. Entonces Pablo, mezclé los dos. Pablo está trayendo la doctrina en este particular momento, en este problema, en esta circunstancia, por el menosprecio hacia los gentiles de parte de los judíos, la doctrina bíblica de la justificación de solo por la fe. ¿Qué enseña esa doctrina de la justificación solo por la fe? ¿Se acuerdan? Ayúdenme. ¿Qué enseña esa doctrina? La miramos en Romanos capítulo 3 y en 4. Nos justifica por creer en Jesús, no necesitamos hacer nada más. ¿Qué es justificar? Declarar libre a alguien. Declarar justos, declarar inocente, quitar la culpa, dar una declaración judicial. Tú no eres culpable más. Tus pecados te son perdonados, pasados, presentes y futuros. El Cristo de la Biblia muere por tus pecados. Él está siendo juzgado como culpable en la cruz. Tú ya eres contado como libre. La justicia de Cristo y la bondad y la perfección de Cristo se es puesta a tu récord. Tu récord pecaminoso y de maldad es puesto en Cristo y está siendo castigado en la cruz. La justificación de solo por la fe y no por ninguna obra que tú puedas hacer. Porque con una pizquita que tú hagas, ya se te tendría que pagar y Dios te la tendría que pagar. Y Dios no le debe nadie a nadie. Dios no le debe nada a nadie, hermanos. A nadie. Él siempre es santo, Él siempre es justo, Él siempre es perfecto. Y su plan es perfecto. Y no hay siquiera quien le pueda decir y quererle enseñar lo que es bueno y cómo debe de actuar y cómo debe de comportarse. No hay quien le pueda decir a Dios. Somos nosotros los que necesitamos, ¿verdad?, aprender de Él, renovando nuestra mente con la doctrina bíblica para que en el momento del problema, la circunstancia, podamos actuar conforme. ¿Sí? Terminemos esta parte, vean. Él saca la doctrina de la justificación por la fe. En ese momento invadió su mente, estaba en su corazón, invade su mente y lo lleva a comportarse. ¿De qué manera? Confronta a Pedro. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, se refiere a los judíos. Nosotros los judíos también somos justificados por la fe en Cristo. Ningún judío fue justificado por la circuncisión en su pene. ¿Verdad que no? No. Ningún judío fue justificado por ningún tipo de obra que hizo en el Antiguo Testamento. Pero muchos de ellos la comenzaron a agarrar como que si se tratara de reglas, de reglas, de reglas. Y entre más reglas cumplo, más digno soy delante de Dios. Más orgulloso soy porque me siento más digno. Y como ejemplo está todo lo que pasa en los evangelios con los fariseos. Entonces, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, los judíos, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Lo mismo que afirma Romanos. Nadie puede venir delante de Dios y decirle, Señor, acéptame, porque mira, yo he sido mejor que mi vecino. Yo he tenido más fe. Y no sé si lo miran, no sé qué les hace pensar, si quieren comentar algo, qué les hace pensar este ejemplo. El propósito principal de ese texto, Pablo está trayendo este comportamiento que sucedió porque él está tratando de luchar en contra de todo lo que se opone a esta doctrina. Y aún él está diciendo, hermanos, yo tuve que disciplinar a Pedro. No por sentirme orgulloso, sino porque estaba arrastrando a los hermanos en la fe. Estaba queriendo hacer a los hermanos que se volvieran a un sistema
de que piensan que son dignos por lo que están logrando. Vean el verso que sigue, capítulo 3, verso 1. Brínquese varios versículos. Capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos. ¿Saben cuál es la traducción de esa palabra? Tontos. Si la tradujéramos en inglés, perdón la palabra, sería estúpidos. Usted no le va a decir a un hermano así. Pero Pablo les está diciendo, oh hermanos tan estúpidos, ¿se están haciendo ya? Porque en inglés, yo he mirado que en inglés no es tan ofensiva la palabra cuando ellos dicen stupid. Para nosotros los latinos, tú le dices a alguien estúpido, ¿cómo es? Ofensivo. Es más ofensivo. En inglés es como que más light. Entonces, oh hermanos tontos, ¿quién los ha embrujado? La palabra en el original ahí fascinada es embrujar. ¿Quién los ha embrujado ante cuyos ojos Jesucristo ya fue públicamente presentado como crucificado? Ya pagó por los pecados. ¿Por qué están queriendo comportarse en un sistema de que porque lo que ustedes están haciendo quieren ganarse el favor de Dios? ¿Ven lo que está ahí? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír con fe es la respuesta. Y la fe no es obra, no es ningún tipo de obra. Ya les di el ejemplo de lo que la fe es. Les he dicho que aún la fe es un don de Dios. No es algo que el hombre puede ejercitar y de repente sal fe y pum, y sale la fe. Estamos totalmente a la disposición de un Dios que aún es el dueño de la fe y que Él la da como un don. Entonces cuando ellos la reciben les está diciendo ¿cuántas obras hicieron para que ustedes tuvieran fe? ¿La recibieron por el escuchar solamente? ¿O recibieron la bendición de Dios y el perdón de pecados por las obras? Por su esfuerzo, por portarse bien. Y la respuesta es obvia, ya no la dio la hermana. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, que es por el oír con fe, ¿vais a terminar ahora por las obras de la carne? Entonces habla de una manera de pensar. ¿Quién nos está embrujando? ¿Quién les está haciendo cambiar su manera de pensar a un sistema de las obras? ¿Qué tiempo tenemos ahí para? No quiero alargarme ya. 9:45. Oh, tenemos tiempo. Ok. Es que ahora se me olvidó mi teléfono. Si miran lo que está ahí, ahora relaciónalo con tu vida. Ahora, cuando tú miras la verdad del Evangelio y las doctrinas bíblicas, ¿qué pasa cuando tú solo conoces unas 2 o 3 doctrinas bíblicas? Y en la Biblia puede que haya doctrinas principales, por lo menos unas 20. ¿Qué pasa cuando solo conoces 3? ¿Qué va a pasar en el momento que tengas una dificultad o un problema? A ver, ayúdenme, alumnos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se imaginan que puede pasar? Voy a ser confundido. Voy a, ¿cómo se dice? Actuar más. Voy a actuar mal. Van a ser diferentes. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué va a suceder? Si ignoras lo que Dios dice, Decisiones erróneas. si ignoras lo que Dios dice, vas a actuar como lo que tú sabes. No puedes tener más allá de lo que no sabes. Vas a fallar más en tu comportamiento porque sabes menos. Entonces Dios no te va a ser responsable de lo que no sabes, pero vas a vivir las consecuencias de lo que no sabes. ¿Quieren que se lo repita eso? Dios no te va a ser responsable de lo que no sabes, porque cuando Dios salva a una persona, Dios no está con la persona diciendo, ya te tardaste, en crecer y en madurar. Ay, ¿sabes qué? Mira, eres muy pecador todavía. Dios no nos mira así. Dios nos mira como un santo que nunca ha roto ningún plato. Por causa de Cristo. Cristo está como en medio, como un filtro, y somos vistos como hijos amados por causa de su Hijo Jesucristo, porque Él ha pagado por nuestros pecados y por fe lo hemos recibido. Pero en la realidad, la gente, ¿cómo nos mira? Como hipócritas, como inmaduros, como conforme a lo que sabemos y a lo que entendemos, porque nos comportamos de la manera como ¿Sabes? pensamos. Entonces mi deseo no es que nos volvamos solamente en personas letradas por ser personas letradas, pero yo quiero que entiendas una cosa, que entre menos sepas tú, menos vas a madurar también. Porque tú maduras conforme al conocimiento que tú tienes.
tú no vas a poder sacar del depósito de tu corazón y de tu alma lo que no está ahí. Pero si en tu mente tú dices, yo quiero entender la justificación por la fe, y has invertido varios días o varias semanas leyendo Romanos 4 y Romanos 3, tú vas a decir, definitivamente que Dios no me dio la salvación porque me la mereciera. Me la dio solo por gracia. Y solo por medio de la fe. Y la fe no es una obra, es simplemente un instrumento. La fe es como un tenedor. Y tienes el plato y la comida. ¿Qué es lo que realmente te va a dar la fuerza? ¿El tenedor o la comida? La comida. La comida. Y el tenedor, como mexicanos, como latinos, lo usamos como simplemente para llevar la comida. ¿A dónde? A la boca. La fe no es la que te salva. El que salva es Cristo. Tu fe no debe estar puesta Cristo. en Cristo. El que salva es el instrumento salvador que es Cristo. Y entonces cuando dice por medio de la fe es que es nada más el medio para ver a Cristo realmente como Él dice que Él es en la Biblia. Entonces, cuando nosotros miramos incorrectamente algunas cosas, nos va a costar cómo comportarnos. Y es todo lo que les digo, yo creo que es para animarlos, no para que se pongan tristes de que, híjole, yo debería ser más maduro. Yo creo que si entre más tú veas tu propio pecado, más vas a poder llorar por tu pecado. El llorar por tu pecado no es malo. No es entrar en una actitud solamente de darnos golpes de pecho, ¿verdad? Es más bien entrar en algo íntimo con Dios y decir, Señor, me duele la condición en la que me encuentro, quisiera mejorar, ayúdame. Y Dios te va a decir, aprende más mi escritura, pasa más tiempo con mi escritura, disciplínate más a leer la escritura, disciplínate más y entrénate más a cómo leer la escritura, para que no agarres la Biblia y la recibas a como quieras recibirla, porque si tú la recibes como quieres recibirla, ¿qué va a pasar con tu manera de pensar? Va a ser afectada. Y si tu manera de pensar es afectada, ¿qué va a pasar con tu comportamiento? Va a ser afectado, porque nos comportamos a conforme nosotros pensamos. Entonces, hay otro ejemplo que me voy más rápido con él, se me hace muy importante. Si me ayudan por favor a ir a Lucas capítulo 15. Hay un excelente ejemplo en Lucas 18, pero voy a ir mejor a Lucas 15. Vayan a Lucas 15. Del versículo 1. ¿Ya están ahí? Rápidamente dirijan su vista al verso 11. Esta parábola ustedes la han escuchado muchas veces. La parábola del padre que tenía 2 hijos y toma por título la parábola del hijo pródigo. ¿Qué se enseña de esa parábola? Se utiliza para aplicársela a quién. ¿Quién es el hijo pródigo? El creyente que está lejos. El creyente que está en la iglesia y que se aleja y que necesita volver a casa. Es un error. Es un error porque no es lo que se está enseñando ahí. Porque si tú desconectas el verso 11 con todo lo que se está hablando del verso 1, vamos a caer en ese error. Ahora, yo quiero que entendamos lo que se está enseñando ahí. Bien, así de una manera muy clara. ¿Cómo podemos entender mejor la parábola del hijo pródigo? Leyendo desde el verso 1, ¿correcto? Leyendo lo que está antes. Entonces, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. ¿Quién se estaba acercando a Jesús? Lo peor de la sociedad. Las prostitutas, los cobradores de impuestos y aquella gente que era considerada como los más pecadores. Ahora, verso 2. ¿Quién se estaba molestando? Los fariseos. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces vean lo que hace Jesús en el verso 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿para quién va particularmente referida esta parábola? Para los fariseos. ¿Para quién? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, porque les está contestando a ellos, porque ellos están mirando que los más pecadores van al frente del reino de Dios acercándose a Jesús. Y estos acá nomás criticando. Este Jesús a los puros pecadores recibe. ¿Qué no ve que somos dignos nosotros? ¿Por qué está recibiendo? ¿Por qué está comiendo con pura gente pecadora? Jesús les está contestando a la crítica que le están haciendo a Jesús, que está recibiendo a los pecadores, ¿cierto?
Entonces les da 3 parábolas. Vean, por ejemplo, la primera parábola que les da un hombre. Les dice a ellos, ¿qué hombre de ustedes? Le dice a los fariseos religiosos, ¿quién de ustedes que teniendo 100 ovejas se les pierde una de ellas y dice, al cabo es una? Él está diciendo, ustedes no reaccionan así. Ustedes dejan los 99 y van y buscan a la que se les perdió. Yo me imagino que algunos de ellos que estaban en buena posición económica tenían posiblemente pastores que posiblemente trabajaban para ellos y tenían posiblemente algunos de ellos alguno que otro rebaño. Entonces, ustedes no dejan la que se perdió, ustedes van por ella. Y cuando la encuentran, ¿qué hacen? Se la ponen y la cuidan. Y cuando la traen, están gozosos y hasta quieren hacer una fiesta porque encontraron la que se les había perdido. Yo creo que le daban cierto valor a la oveja, por lo menos valía dinero. Ahí está hablando de ovejas Literal. animales, literales, ovejas animales, no ovejas creyentes. Ovejas animales, ¿verdad? Las de meh. Entonces, ya les di una parábola y vean la conclusión en la primera parábola en el verso 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan arrepentir. Aplicación. Ustedes, fariseos, son como esos 99 que piensan que no necesitan arrepentirse. Pero yo estoy muy gozoso y el cielo y el Padre estamos muy gozosos porque los pecadores se están acercando. Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y no hay gozo en el cielo cuando hay gente que se siente muy justa y que piensa que está muy bien delante de Dios, porque no hay tal cosa. Los fariseos se estaban poniendo en una posición donde no hay tal cosa, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. No hay quien pueda decir, me voy a salvar por las obras. ¿Me explico? Entonces, segunda parábola, la mujer y las 10 monedas. Y les pone el ejemplo de lo que pasa con una mujer en una casa. Si una mujer tiene 10 monedas y pierde una, no dice, al cabo nomás era una. Enciende la lámpara y te explica todo lo que hace. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y les dice, alegraos conmigo. De la misma manera, aplicación, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tercera parábola, es el mismo asunto. Tercera parábola, la parábola del hijo, la parábola del hombre que tiene 2 hijos. Y voy a hacer énfasis en los comportamientos de los 2 hijos. ¿Ok? Entonces, si yo les tuviera que explicar la parábola de los 2 hijos, no es de un creyente que se va. La parábola del hijo pródigo es la de un pecador que piensa que es muy justo y no ha venido a su padre. Se cree muy bueno y justificable delante de Dios, pero realmente está perdido como el hijo pródigo. Está en la casa del padre, pero está perdido. ¿Me explico? Un pecador que se ve a sí mismo como justo, pero está perdido, no está salvo. Está perdido. Está lejos de entender la verdad de Dios. Y aparece el segundo hijo que siempre estuvo en la casa. Los 2 estaban en la casa. Uno se fue, se malgastó el dinero, pero vemos que ese hijo que se comportó más mal fue el que dio un giro de 180. Tenemos el comportamiento del otro hijo que siempre estuvo en la casa y se quedó ahí y no se fue y se perdió, pero también está perdido. Los 2 hijos están perdidos. Los 2 hijos necesitan salvación. Solo que uno dice, a mí no me importan tus reglas, muérete, dame mi herencia, yo me voy de aquí. Y el otro, ¿sabes qué? Yo he sido muy bueno, pero tú nunca me pagas conforme me merezco. Pero los 2 están ahí. Los 2 necesitan salvación. Y la parábola está enseñando que los fariseos se están comportando como el hijo mayor y los pecadores que están viniendo en fe y arrepentimiento se están comportando como ¿quién? Como el hijo menor. Que la regaron bien feo, pero dijeron, Señor, he pecado contra el cielo, que es Dios, y he pecado contra ti, Padre. Tan siquiera hazme como uno de tus jornaleros. Ven el comportamiento de uno que se ha arrepentido y que ha entendido la justificación por la fe, que es el hijo menor, y el hijo mayor que aunque está ahí y él piensa que es muy bueno, no ha entendido la justificación por la fe. Vive bajo la mentalidad de que él es demasiado bueno, que le dice a tu padre, págame. A mi hermano la regó, se fue con prostitutas y viene y le haces una fiestonona. A mí nunca me has hecho una. Y ni siquiera se refiere a su padre como padre, le dice, tu hijo. No se refiere a su hermano como hermano, le dice, tu hijo. Y al padre no se refiere a él como padre. Y siempre estuvo en la casa. Y el padre le dijo, oye,
Tú siempre has estado en la casa, todo lo mío es tuyo. Pero es necesario que como tu hijo, como mi hijo estaba perdido y ha sido salvo, ha sido hallado, es necesario que hagamos fiesta. Entonces las 3 parábolas, el mismo énfasis. ¿Y el contexto cuál es? La gente que se siente muy justa delante de Dios, que piensa que no necesita arrepentirse. Y ese sistema gobierna mucho a veces nuestro comportamiento. No lo decimos, pero entra solo. Y nosotros estamos siempre luchando con ese sistema de la justificación por las obras. Lo tenemos que desechar y traer a la mente justificación por la fe. Dios me aceptó, Dios me perdonó, Dios me mira perfecto en Cristo. Pero en agradecimiento yo quiero santificarme. En gratitud yo quiero obedecerle. Y no al revés. Señor, mira todo lo que estoy haciendo. Señor, mira, yo sí soy muy bueno y mis hermanos no. Mira, yo soy el que más le echo ganas entre mis hermanos. ¿Sí? No lo decimos, pero puede pasar. Yo sí hago y los demás no hacen. ¿Qué es lo que hizo, lo que hizo el hermano? Comenzó a compararse con su hermano porque fue y se metió con las prostitutas. Y él dijo, mira, yo soy muy bueno. Pero si el hermano mayor se hubiera comparado con Dios, hubiese entendido su grave pecado. No respetaba a su propio padre. Si termináramos la historia, dice un autor, si termináramos la historia del hijo pródigo, como el hijo mayor representa a los fariseos, esa historia tenía que terminar de esta manera. Después de que el padre le vuelve a reafirmar que está gozoso porque su hijo menor ha venido en fe y arrepentimiento, entonces el hijo mayor se enoja, toma un cuchillo, algo filoso, y mata a su padre. El hijo mayor queda el bien portado. Porque ¿quién termina haciendo plan para matar al Señor Jesucristo? Los fariseos. Los fariseos. Entonces, por eso yo les hablo mucho de los fariseos, para que nos podamos ver reflejado un poquito en ese sistema, ¿verdad?, de las obras. Aunque tome tiempo, me voy a detener lo suficiente como para que vaya, como dicen en inglés, sink in, para que poquito a poquito vaya metiéndose más a su corazón y metiéndose más a su mente, de que somos justificados solo por la fe, y que las obras que salen de nosotros no son para ganar el favor de Dios. Son en agradecimiento a lo que me ha sucedido, son en respuesta a. El veredicto ya vino primero, ya me salvó. Y como me salvó, yo quiero hacer algo por lo que Él ha hecho por mí. No al revés, no, yo primero quiero actuar y que después Dios me dé el veredicto. Qué buen portado eres, mereces que te salve. ¿Sí me explico? Entonces, la justificación por la fe está en las que le voy a dar la siguiente semana. La justificación por la fe está dentro del orden de salvación, y le voy a poner toda la lista de todas las doctrinas que hay en cuanto a cómo Dios salva a una persona y cómo sucede. ¿Y por qué es importante que tú la sepas? Porque si tú no la sabes, no vas a actuar en acorde a saberlas. ¿Cómo ven hasta aquí? Con este ejemplo, estos 2 ejemplos,